Y estamos de regreso con más en Noticias Digitales Sinaloa. Gracias por seguir con nosotros totalmente en vivo a través de la multiplataforma. Y usted ya sabe que hoy es martes y que hoy pues tenemos como siempre la sección de salud en la mujer que ha gustado mucho y que sobre todo al parecer está siendo de mucha utilidad, y esa parte me parece a mí muy importante. Yo le agradezco que siga dándose tiempo de acompañarnos todos los martes el doctor Ramón Moreno Prado, ginecólogo, obstetra y estético. Doctor, bienvenido. Hola Daniel, buenas tardes. Pues muchas gracias por permitirme estar en tu espacio informativo. Y pues como todos los martes, hoy vamos a hablar de un tema muy importante de salud pública. Al contrario, le damos gracias que se dé tiempo para compartir un poco de este tema de salud femenina. Y hoy el tema es enfermedad inflamatoria pélvica o enfermedad pélvica inflamatoria, como se puede ubicar. Y es un tema que me dice, ya es un problema de salud pública en este momento. Sí, mira Daniel, la enfermedad inflamatoria pélvica es un proceso infeccioso de los órganos internos reproductores femeninos. ¿Qué quiere decir? Que es un proceso en el cual la paciente se enferma de su aparato genital femenino, interno, porque también existe el órgano genital femenino externo, como es la vulva y la vagina. En este caso, el proceso infeccioso e inflamatorio se da a nivel de la matriz, a nivel de las trompas de falopio, a nivel de los ovarios y a nivel de ciertas estructuras internas, como es el peritoneo pélvico. Entonces, es un proceso inflamatorio que puede ser leve, crónico, o en un momento dado puede ser hasta severo. Si en un momento dado ya está el paciente muy complicado, tendríamos que llevar a cabo hasta un proceso quirúrgico. Entonces, si te das cuenta, esta enfermedad inflamatoria pélvica puede presentarse de manera subaguda, aguda o crónica. Es lo que iba a preguntar. ¿Cómo son los síntomas? ¿Cómo una mujer en este momento tal vez que nos esté escuchando pueda decir, yo tengo esos malestares y a lo mejor no sabían de qué se trataba y ahorita puedan identificar que se trata de esta enfermedad inflamatoria pélvica? Sí, mira, Daniel, la sintomatología de la enfermedad pélvica inflamatoria generalmente empieza con un dolor en el bajo vientre, así refiere la paciente, un dolor pélvico que puede ser leve a severo. También comenta la paciente que puede haber flujo vaginal, un desecho o un flujo, ¿verdad? O un sangrado que no le corresponde a su ciclo menstrual. También comenta la literatura, igual las pacientes han comentado que durante las relaciones sexuales les presenta molestias y dolor. Se llama dispareunia en términos médicos. En algunas otras puede haber fiebre o escalofríos o malestar general. Y también se comenta en la literatura que puede haber disuria, es decir, ardor al orinar. Entonces, si te das cuenta, la sintomatología es diversa, pero el factor común es el dolor pélvico, un dolor agudo. Como quien dice, el primer síntoma. Exacto. Empezando ahí, la pregunta sería, ¿esto es constante o viene como de pronto le llaman, le da por momentos, o es un dolor pélvico que se mantiene ahí? Bueno, aquí es muy importante tu pregunta. La respuesta es que es un dolor que puede ser intermitente. Ok. Que no es precisamente un dolor agudo. Porque hay muchos diagnósticos diferenciales. Aquí lo relevante en este tema, tú Daniel, es que tenemos que investigar, nosotros como ginecólogos, los factores de riesgo. ¿Cuáles serían los factores de riesgo para que una paciente presentara una enfermedad inflamatoria pélvica? Primero, que esta paciente tenga una vida sexual activa, ¿verdad? Segundo, que esta paciente tenga múltiples parejas sexuales. Ese es un factor de riesgo muy importante. Y que a la vez no use condón, no use ningún método de protección de barrera. Entonces, y además, si esta paciente tiene antecedentes de que ya cursó con una enfermedad pélvica inflamatoria o anteriormente, o bien que le hayan puesto el dispositivo 3 semanas antes, todo eso son factores de riesgo para que nosotros sospechemos como especialistas en una enfermedad inflamatoria pélvica. Ok, entonces hablamos prácticamente de mujeres. Para empezar, ahí empezamos ya a seccionar. Mujeres que tengan vida sexual activa. O sea, mujeres que no estén en ese no entrarían, pero bueno, aquellas que ya empiecen desde ahí. En este punto, el tema de las parejas es interesante, pero un hombre puede contagiar a una mujer que a lo mejor de pronto pasa con algunas enfermedades, como por ahí escuchaba yo con el SIDA, que dicen, bueno, a veces la ama de casa es la que termina contagiada de SIDA
y la ama de casa pues nomás tiene a su marido. En este tipo de enfermedades, ¿un hombre podría contagiar a su esposa o es no pasa de esa forma el contagio? Mira, Daniel, es muy importante estudiar las causas. Las principales causas de la enfermedad hepática inflamatoria está ocasionado por 2 bacterias, que es la Neisseria gonorrhoeae y la Chlamydia trachomatis. Y estas bacterias únicamente se transmiten por contacto sexual. Entonces la respuesta a tu pregunta es muy clara. Tiene que haber como factor de riesgo la actividad sexual. Entonces, si la esposa, como tú dices, que está en casa, tiene su relación sexual con su esposo, pero si su esposo anda con otras mujeres, el esposo le lleva la bacteria a la esposa y le produce una enfermedad inflamatoria pélvica. Sí, porque de pronto puede haber la idea de, bueno, es nada más para las mujeres que tienen múltiples parejas. Y la señora que está en casa va a decir, bueno, pues yo estoy en casa, tengo mi marido, pero pues a lo mejor su marido sí anda por ahí sin tener las precauciones necesarias y podría contagiarla. Esa parte, bueno, ya nos quedó clara. ¿Qué se hace una vez que la mujer detecta los síntomas, detecta los dolores y todo esto de lo que hablábamos? ¿Hay un tratamiento, hay un procedimiento? ¿Qué es lo que sigue? Sí, claro, Daniel. Mira, lo más importante es que la paciente, una vez que ella sienta molestias en su bajo vientre, porque así lo comentan, dolor pélvico, flujo vaginal, un desecho vaginal, un sangrado que no corresponde a su periodo menstrual, o que bien se siente incómoda durante su actividad sexual con su pareja, inmediatamente tiene que acudir con su especialista, su ginecólogo o ginecóloga de cabecera, porque en base a eso hay diagnósticos que se pueden hacer diferencial a la enfermedad pélvica inflamatoria. No todo dolor pélvico es en sí una enfermedad inflamatoria pélvica. No todo flujo vaginal es una EPI, que le llaman, o enfermedad pélvica inflamatoria. Entonces, tendría que acudir con su ginecólogo o ginecóloga para que éste a su vez le hiciera una historia clínica. Empezaría con el interrogatorio. Primero, investigar factores de riesgo de esta paciente para pensar en una enfermedad inflamatoria pélvica. Segundo, viene la exploración física. Nosotros tenemos que determinar como especialistas, mediante una exploración física, ya sea bimanual o con espejo vaginal, y determinar si realmente es una enfermedad inflamatoria pélvica o bien otro tipo de diagnóstico. Porque podemos sospechar en otro diagnóstico buscando un problema obstétrico, como cuál. Pudiera ser que tenga un embarazo ectópico. Pudiera ser que sea un aborto séptico. Pensando en un problema obstétrico. Ahora, si pensamos en un problema ginecológico, puede ser que tenga una endometriosis severa. De esas pacientes que cuando arreglan, les duele mucho y hasta cama hacen, ¿verdad? Puede ser que tenga un quiste de ovario torcido. Puede ser que tenga un quiste hemorrágico en el ovario. Puede ser que esté ovulando. Pensando en un problema de tipo ginecológico. Ahora, si nos vamos a un problema gastrointestinal, si pensamos en un problema de tipo gastrointestinal, pudiera ser que tenga una apendicitis. También. Pudiera ser que tenga, por ejemplo, una diverticulitis, una enfermedad del intestino, o bien pudiera ser que tenga, por ejemplo, una diarrea, una gastroenteritis. Porque todas esas generan un dolor en el bajo vientre. Exactamente. Entonces, también si vemos que es un problema enfocado a urológico, podemos pensar que pudiera ser la paciente que trae un problema de cistitis, una inflamación en la vejiga, por el tipo de dolor que va en el viejo vientre. O bien pudiera ser que trae un cólico renoureteral, o una infección en los riñones, una pielonefritis. Entonces, si te das cuenta, tenemos que hacer un diagnóstico bien establecido, un diagnóstico definitivo y buscar otras patologías o otras enfermedades que se pudieran confundir con una enfermedad inflamatoria pélvica. Para evitar un mal diagnóstico, que es de lo que hemos hablado en algunas ocasiones. La importancia de ir con un especialista para no tener un mal diagnóstico y de esta forma recibir un tratamiento adecuado. Me voy a regresar un poco porque ahorita que estaba checando, me vino una parte de decir, bueno, la vergüenza que le pueda generar a la mujer de pronto pensar que pudiera tener una enfermedad que se transmite por el tema de las relaciones sexuales, y más cuando es una mujer de casa, que a lo mejor diga, bueno, pues yo no tengo este problema, me daría pena ir con el médico, pero creo yo que es muy importante que las mujeres entiendan que cualquier problema, cualquier dolor que haya, pues hay que ir con un especialista, ¿no? Y si hay síntomas como los que ya planteábamos, pues el especialista es un ginecólogo. Claro. Aquí el doctor Ramón Moreno nos ha dicho con el que usted tenga mayor confianza, ¿no? Claro, la cosa es atenderse, que esa parte es importante. Y ahora sí, reitero, ¿cuál sería el tratamiento? Ya se hizo la visita al médico, se hizo la exploración, se analizaron los síntomas, se determina que sí es esta enfermedad inflamatoria pélvica. ¿Qué sigue para la mujer que ya es detectada o diagnosticada con esta enfermedad?
Bien, Daniel. Existe un tratamiento médico, por supuesto, y está establecido en las guías de práctica clínica. El tratamiento médico es antiinflamatorio, sobre todo antimicrobiano. Okay. ¿Sí? Existen tratamientos de primera línea, en el cual, pues si sabemos de antemano que la gente causal es Neisseria gonorrhoeae, tenemos que utilizar tratamientos a base de penicilinas. Ajá. Está la ceftriaxona. Okay. La otra es, si sabemos que es polimicrobiana también y que participan también algunas bacterias anaerobias, podemos utilizar también clindamicina o metronidazol. Es el tratamiento de primera línea de acuerdo a la guía de práctica clínica. La ceftriaxona y la clindamicina o metronidazol. Existen una infinidad de tratamientos de segunda línea también, o alternativos, como pudieran ser las quinolonas, como el levofloxacino, más lo que es el metronidazol, o bien la clindamicina. Entonces, ¿existe tratamiento médico? Por supuesto. Pero también hay tratamiento médico hospitalario. Yo estoy hablando del tratamiento médico ambulatorio, el que yo puedo dar en su domicilio, sin problema, porque estamos hablando de una enfermedad inflamatoria pélvica leve. Okay. Pero ya cuando es una enfermedad inflamatoria severa, pélvica severa, tendríamos que hospitalizar a la paciente. Y entonces sí, utilizar antibióticos de amplio espectro. Pudiera ser una combinación de ceftriaxona con amikacina, con gentamicina, más metronidazol o clindamicina. Entonces, tenemos tratamiento médico para manejo en casa, ambulatorio, y también existe tratamiento médico intrahospitalario. Pero a su vez también, Daniel, existe un tratamiento médico quirúrgico cuando ya hay una complicación como son los abscesos pélvicos, el acúmulo de pus ya dentro de lo que es la matriz, en este caso se llama piometra, o bien en las salpinges, que son las trompas de falopio, que ahí ya hay una salpingitis o un absceso tubovárico, el acúmulo de pus en las trompas y en el ovario. Entonces ya es un problema muy serio. Pero para llegar a un tema quirúrgico hablamos de que no se atendió a tiempo. Así es. O sea, se descuidó la mujer en este caso. Por eso es muy importante la atención inmediata. Por eso es muy importante que la paciente, una vez que tenga un síntoma de este tipo, dolor pélvico, o bien, en un momento dado, molestias para tener relaciones sexuales, o flujo vaginal, eso no es normal. De inmediato hay que ir con tiene que acudir con su ginecólogo o ginecóloga, lo vuelvo a repetir, con el que más confianza le tengan, por supuesto, y para que le lleguen a un diagnóstico definitivo, porque puede ser que sea algo leve, pero puede ser que sea en un momento dado algo grave, ¿no? Ahora, es muy importante poder detectarlo a tiempo esta enfermedad, Daniel, porque existen complicaciones a corto plazo y a largo plazo. Complicaciones a corto plazo, ¿cuáles serían? Pues que se forme un absceso, un acúmulo de pus, ¿verdad? O bien que en un momento dado esta paciente tenga pues molestias consecutivas, subsecuentes. Y a largo plazo pudiera ser que como causa secuela la inflamación, se produce fibrosis en las trompas. Y esto hace que la paciente a largo plazo o a mediano plazo pudiera tener un embarazo fuera de su matriz, un embarazo ectópico. Y eso es complicado. Eso es algo complicado. Sí. Otra de las complicaciones que se pudieran dar a largo plazo es que la paciente no se pudiera embarazar. O sea, que tuviera problemas para embarazarse. Y en un momento dado batallaría. ¿Por qué? Porque hay antecedentes de que cursó con una enfermedad pélvica inflamatoria en la cual hubo un proceso inflamatorio y consecuentemente un proceso de cicatrización o bien adherencias, en los cuales la paciente batallaría para embarazarse. Y no porque no recibió atención médica a tiempo. ¿Y todo por qué? Porque en su momento no fue con el doctor, no fue con su especialista. Lo dejó porque dijo, bueno, a lo mejor esto me va a pasar, no pasa nada, no me va a suceder nada. Se toma un paracetamol, una Proxenque porque la vecina le comentó y ahí quedó, ¿no? Okay. Pero esto no puede quedarse así. Tendría que ir a checarse, revisarse con su especialista en ginecología obstetricia para que llegue un diagnóstico definitivo. Ojalá y sea algo leve, pero ¿y si es algo grave? Exactamente. La importancia del diagnóstico, que eso creo yo lo ha recalcado mucho el doctor Ramón Moreno Prado. Y si usted quisiera consultarle, si usted tiene algún tema relacionado con lo que platicamos o se siente identificada con alguno de los síntomas o tiene este dolor y quisiera saber si se pudiera tratar de una enfermedad inflamatoria pélvica, pues comuníquese con el doctor Ramón Moreno Prado, 6691258921. Tendrá la asesoría sin ningún problema. Las consultas son los sábados en la clínica de Romo, ahí usted lo puede encontrar, y también de lunes a viernes en Mazatlán, obviamente, para si usted le interesa, bueno, no pierde nada con consultar, acercarse, 6691-2589-21, doctor. Sí, Daniel, estamos ahí a sus órdenes en la clínica del doctor Romo los sábados de 9 a 2 de la tarde, y en Mazatlán estamos en el Centro Médico Marina de lunes a viernes de 9 a 2 de la tarde. Es muy importante la prevención, Daniel. Sí. Muy importante. ¿Qué es lo que tenemos que hacer?
Lo más importante es que si una paciente está en edad fértil y ya empezó su vida sexual activa, bueno, mantener relaciones sexuales seguras, usar condón. El preservativo o condón es importantísimo que lo utilicen para evitar infecciones de este tipo, ¿verdad? Una. Y la otra es, pues bueno, tener una relación formal con una sola pareja, para que en un momento dado no se vuelva promiscuidad y esto incremente el factor de riesgo para que se produzca una enfermedad inflamatoria pélvica, ¿no? Y si en algún caso ya alguna mujer presenta alguno de estos síntomas, pues inmediatamente acudir con el médico para evitar tener que llegar a un punto quirúrgico o alguna otra cuestión que ya sea irreversible, ¿no? Sí, Daniel, sobre todo ahorita que está la información muy abierta a los jóvenes, es importante que la joven mujer que ya empezó a tener vida sexual activa, pues tenga conocimiento de las enfermedades que existen. Así es. Y una de las enfermedades de transmisión sexual que en un momento dado, porque es una de las causas, la Neisseria gonorrea y la clamidia trachomatis, es que se presente la enfermedad inflamatoria pélvica. Y que toda mujer que tenga un dolor pélvico no lo vea como normal, porque no es normal. El dolor pélvico no es normal. Pudiera ser que en un momento dado sea normal dentro de su menstruación, pero es un dolor pélvico tolerable. Pero si este dolor pélvico está fuera de su tiempo menstrual, y más si es durante la relación sexual, algo anda mal. Tendrá que acudir con su médico. Y de aquí estamos para servirles en la clínica Dr. Romo y en Mazatlán. Muchísimas gracias. Como siempre agradecemos al doctor Ramón Moreno Prado por esta sección de salud en la mujer y belleza. Y pues el próximo martes nos vemos. Si usted tiene algún tema, háganoslo saber. Nosotros con mucho gusto se lo compartimos, doctor. Y hasta el próximo martes. Daniel, nos vemos si Dios quiere el próximo martes y muchas gracias a todas. Muchas gracias al doctor Ramón Moreno Prado. Recuerda, si tiene alguna duda, algún comentario o bien quiere agendar su cita, 6691-2589-21 con el doctor Ramón Moreno Prado, ginecólogo, obstetra y estético. Vamos a la pausa, volvemos con más. Entérate de todo lo que ocurre en www.noticiasdigitalesinaloa.mx. Búscanos en Facebook, Instagram y YouTube. Noticias Digitales Sinaloa con Daniel Guzmán.